Bueno, insistimos en el tema de la posverdad, ¿no? De las noticias falsas, que es un tema mundial y que ha generado mucha preocupación. Si uno, por ejemplo, le hace seguimiento en los últimos años, historiadores, investigadores de la comunicación han alertado, por ejemplo, uno que en eso ha sido muy insistente en su señalamiento ha sido Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? En el sentido, bueno, de plantear, Fernando Savater, han escrito libros en relación a este tema, y tratándose de periodistas, lo importante en este caso es, si no alertar, poner en claro lo que uno considera ese riesgo, ¿no? Y ese fenómeno que está ocurriendo, que en definitiva nos daña a los periodistas, porque la gente también generaliza, ¿no? Y entonces, como siempre ha ocurrido, hay periodistas que no siempre están ajustados a lo que son los valores éticos, a la definición de la profesión. Y eso, estas guerras mediáticas, pues, estimulan, digamos, esas prácticas, ¿no? Y además, pero aquí hay que tomar en cuenta otro fenómeno, y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Con la polarización que vive el país, con la polarización política, con este enfrentamiento, bueno, el uso de la noticia falsa, de la noticia, la mentira como noticia, el uso impune de las redes, bueno, se acentúa y se convierte en un instrumento de esa confrontación. Y es un poco lo que estamos viendo justamente en los casos que ya señalaba Kiko, y que bueno, yo creo que un poco repitiendo lo que decíamos al comienzo, lo importante para nosotros como periodistas es siempre insistir en rescatar lo que son los valores de nuestro oficio, porque en definitiva también estamos obligados a hacerlo, ¿no? Javier Cercas, el escritor español, tiene una frase muy buena que dice: el periodista ahora tiene una doble función. La primera es su compromiso con la verdad, pero también su denuncia de la mentira. Y yo creo que en eso es un planteamiento que nos compromete. Oye, qué Ahora, bueno eso que fíjate. dijiste. Ya va, vengo yo. No, vengo yo. ¿Vienes tú? Vengo yo, sí, las cosas así, sí, con León. Hay problemas de edad. Sí, adelante, Kiko. Ok. No sé por qué, pero me insultaste. No, chico, por Dios, adelante. Fíjate lo siguiente, porque este es un tema bueno que le dediquemos un espacito aquí. Porque la posverdad, todo este fenómeno, una de las primeras veces que yo oí hablar de eso, yo lo oí hablar a propósito de la aparición de Cambridge Analytica, esta empresa que le sirvió mucho a Trump para ganar las elecciones. Pero Obama, en una entrevista que le hace Letterman, que está en Netflix, señala este fenómeno y las consecuencias que tienen para alterar la realidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en las redes? Que usted agarra y se reúne con la gente que piensa al igual que usted, que tiene los mismos intereses y las mismas necesidades. Pero entonces el otro desaparece del cuadro, no está en el análisis, de manera que son verdades parciales, las que siempre vienen empaquetadas por esta vía. Ahora, ¿por qué en Venezuela son tan significativas? Porque en Venezuela la crisis tiene un elemento emocional. Se nos fueron los hijos, se nos fueron los nietos, el país no tiene destino, no tiene futuro, no sabe qué va a pasar con esto, la amenaza de una guerra, no hay trabajo, la inflación, se va la luz, todo eso conduce a un estado depresivo. Que en la política, tú sabes que la política que está llena de pugnas, de peleas por liderazgo, imagínate, agrégale todo esto, más que te persiguen, que te amenazan, que tienes que salir corriendo, y luego los codazos de los que están al lado. La política entonces pasa a ser dirigida por la desconfianza. Entonces tú ves por eso como la unidad opositora, todo el mundo dándose golpes, ya vamos a tratar ese tema, porque no hay aliados, no hay amigos, no hay confianza, todo el mundo es un enemigo porque hay un estado de ánimo que lo permite o que lo sugiere. Entonces vemos como a Capriles Radonqui le montaron en las redes un trabajo diario, 10.000 Twitter diciéndole cobardón, farsante, no sé qué cosa. Pero lo mismo le hicieron a Manuel Rosales, una gente que le interesaba la gobernación del Zulia y lo veían como obstáculo y le montaron una cosa de que era un traidor vendido. ¿Por qué no dicen eso ahora, que están en el G4? Ahora, antes sí lo decían, ahora no. Bueno, porque son unas campañas que juegan a matar el liderazgo a favor de unos otros liderazgos que son los que nadie atacan y que suelen aparecer como los defensores, los honestos, los más puros, los que más pelean, y resulta que por detrás tienen esta maldad horrible que en vez de respetar a sus aliados, ellos mismos se encargan de destruirlos. Pero hay un tema también que es importante tocar. Primero, decir lo siguiente, esto no es nuevo. Lo que pasa es que con el fenómeno de la internet, todas estas cosas se multiplican, pero la guerra sucia no es cosa nueva. Esto, mira, hace mucho tiempo incluso uno veía, por ejemplo, guerras entre periódicos,
Yo recuerdo la pugna entre la cadena Capriles y el Bloque de Armas, por ejemplo, o las pugnas entre el Diario de Caracas y la cadena Capriles con casos como, por ejemplo, el Banco República, o las pugnas entre columnistas de un periódico diciéndole cosas al otro, y parte de la misma lucha política, pero eso se reflejaba en los medios impresos y quizás en una que otra emisora, o también todas esas pugnas que había, por ejemplo, entre televisoras, por ejemplo, también. Es decir, aquí hemos visto de todo, pero con el fenómeno de las redes sociales eso se ha multiplicado y agravado por la ausencia de instituciones, como las instituciones lamentablemente hemos vivido un proceso de disolución institucional, pues entonces hay colegas periodistas que creen que ellos son los sustitutos de las instituciones, entonces se consideran con la autoridad pues para sustituir a la justicia o convertirse ellos en la mano de la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, la necesidad de reconstruir las instituciones y en segundo lugar, bueno, el periodismo tiene un rol que jugar. Ahora, el periodismo tampoco es juez, el periodismo puede denunciar, puede investigar, pero nosotros no somos quienes para sentenciar que alguien es o no es, ni para meter las manos en el fuego, ni para lanzar el fuego a nadie. O sea, nosotros no somos, ese no es el trabajo del periodista, es la investigación cuando corresponda. Y aquí hay muchos mensajes sobre ese tema. Por ejemplo, fíjate lo que dice aquí Everac. En este momento los dinosaurios, Vladi Villegas, Kiko Bautista y Manuel Felipe Sierra en el programa Contraste y Controversias dicen que ellos sí son unos verdaderos ejemplos a seguir en la ética periodística, defendiendo a Ramos Ayub a capa y espada. Aquí dice, por ejemplo, César Nieves, lamentablemente el periodismo en Venezuela siempre fue poco serio, prestándose a diversos intereses, de esos polos vienen estos lodos. Gustavo Gudiño dice, y el audio del exministro de CAP, Miguel Rodríguez, también es un montaje. Cuidado con meter las manos en la candela por los políticos, se pueden quemar. Cuando el río suena, piedras trae. Bueno, y aquí menciona a Jesús Eduardo Jaime lo siguiente. Bueno, Vladimir, ejemplo claro, la señora Pacheco, y dice Pacheco acusó a Jessy Chacón y Chacón la demandó por injuria, le ganó la demanda y la dejó muda por 3 años. Entonces la ley empieza por casa. Bueno, el problema de la desinformación es culpa de los medios de comunicación que no dicen ni el 80% de la realidad del país. Sí, pero hay una cosa que es importante destacar. Acá no hemos hecho la defensa de nadie, ni estamos, digamos, quebrando lanzas a favor de alguien o contra alguien. Simplemente estamos reflejando un fenómeno, ¿no?, que existe, que es el fenómeno de las guerras mediáticas, y hablando de lo que significan y el daño que le hacen a las personas que son objeto de estas guerras, pero también a la gente. Eso que antes para la opinión están generando matrices de opinión o ponen a circular versiones que son falsas, y eso también hace un daño a la gente. Es decir, tú no puedes confiar en una información que no está sujeta a los valores fundamentales de la verdad, de la comprobación, de la constatación. Entonces, el daño no solo, hay que verlo, es para la gente, que la gente además esto crea una distorsión muy grande, y como decía Kiko, bueno, en un clima de polarización, de confrontación irracional en términos políticos como la que vive Venezuela, este es un elemento que estimula el odio, los enfrentamientos, y también un fenómeno que siempre existió, pero que los periodistas sabían ubicar muy bien y combatir, que era el famoso caso del palangrismo, porque también por esta vía se institucionaliza el palangrismo, de alguna manera. La gente sabía antes, y eso siempre era rechazado, digamos, por los periodistas, por los periódicos, ese mecanismo que es inevitable de alguna manera, pero es que ahora se institucionaliza y en algún momento puede pasar a sustituir la verdadera información, ¿no? Por eso se habla de la posverdad. Pero voy a decirte una cosa, yo sí defiendo a Henry Ramos, lo digo clarito, porque a mí me parece que en estos momentos figuras como Henry Ramos, figuras como Manuel Rosales, figuras como Capriles, toda esa gente que tiene años, que son profesionales de la política y que la conocen, son importantes cuando aparece esta cosa que es el empate catastrófico, cuando sale una delegación de venezolanos a hablar con los Estados Unidos, cuando sale por debajo cuenta que Diosdado se reunió con cosa que él dice que es mentira, que no, pero que aparece que hubo conversaciones entre el gobierno de Maduro y los americanos. Eso está claro porque pero está Maduro lo confirmó. Maduro y Trump también. De manera que en este momento que la cosa que hay, la oferta, la propuesta del gobierno de ir a elecciones presidenciales a cambio del cese de las sanciones, yo creo que es importante que ese liderazgo conduzca bien la negociación, ayude a conducir la negociación para que pueda tener buenos resultados. Y yo creo que el fondo, estos ataques contra Henry Ramos tienen que ver con eso, gente que no le interesa la negociación, que quiere un tipo de salida distinta y entonces enfila porque quieren ser ellos. No quieren a Guaidó, quieren ser ellos los protagonistas. Y uno lo ve cuando uno le mete lupa y radiografía a toda esa cosa que hay en las redes. Porque resulta que los IP son los mismos, son laboratorios consistentes y consolidados que han sido denunciados en las redes. Además, son una gente que
cuando hace tipo de cosas, no disimula sus intenciones, porque su discurso siempre está inmenso en esa cosa radical. Fíjate lo que le pasó a Pablo Medina en un programa de televisión ahí en Miami, que amenazó con un ejército de invadir a Venezuela y salió Carlos Ortega a decirle, mira, a mí me saca esa lista, no tengo nada que ver con eso. Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos, porque ya me están haciendo señas de ir al corte. Y también defendió Ibellice. Ibellice, señor que la atacó ahí, Ibellice fue sometida a 17 juicios, se equivocó en uno solo, porque un dato allí, porque los periodistas somos, pero en todo lo demás, ella lo que dijo tenía razones para decirlo. Hacemos la pausa. Así es.